Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y por fin estamos aquí después de bastante tiempo sin traeros nada. Y bueno, Óscar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues dentro cabecera y empezamos. Vale, pues estamos en un vídeo muy interesante sobre un análisis de la LG OLED C5, la que ya adelantamos que creemos que es probablemente la mejor gama media OLED del mercado y bueno, con prestaciones de gama alta incluso, ¿no, Óscar? Sí, correcto. Es una televisión de gama media que ha hecho el resurgir de la gama media de LG, que si recordamos años atrás, pues era una gama media que se codeaba con la gama alta. Prácticamente las prestaciones eran idénticas, ¿no? Excepto 3 o 4 pinceladas que destacaba la gama alta. Y ahora creemos que ha vuelto a recuperar ese nivel de gama media tirando a alta, ¿no? Como tú bien dices. Vale. Y que veremos. Voy a contar una anécdota sobre la grabación de este vídeo. Y es que, bueno, la verdad que siento decirlo, pero esta tele no la tenía ni en el radar yo. No la tenía ni en el radar. Porque, bueno, me fijo en la G5, en la G4 cada año. Y teníamos ese concepto de que la C cada año era un refrito del anterior. Y de hecho, eso creíamos, ¿no? Hasta que cogí y le envié por privado un mensaje a Óscar y le dije: oye, ¿te has visto el análisis de la C5? ¿No te parece algo exagerado? E incluso llegamos a sospechar que habían hecho alguna modificación de estructura de panel, ¿no? Porque con esos números y esas cifras tan elevadas, ¿no? Entonces, bueno, que creo que tienes una teoría que luego nos contarás al final del podcast. Los dos tenemos una teoría. Es distinta, pero las dos pueden ser, ¿eh? Las dos se pueden dar. O sea que después comentaremos. Bueno. Sí, yo tengo una teoría y tú tienes otra. No sé si estaremos en la misma porque no sé si hemos llegado a contrastar las dos teorías. Pero bueno. Pero bueno, tiene números las dos. Sí. Bueno, simplemente por entrar en situación, vamos a hablar de la LG OLED C5, un televisor que este año sí que puede estar a la altura de los grandes, que creo que es una de las opciones más interesantes que hay que tener en cuenta si estáis buscando un televisor con tecnología OLED. Un televisor que puede dar mucha confianza porque es una tecnología madura, ¿no? Porque es un White OLED de toda la vida. Y solo que con unas implementaciones nuevas que ahora entraremos a valorar y que nos da un televisor muy solvente de gama media con prestaciones incluso de gama alta. Así que si quieres pasamos ya a tus famosos PowerPoints y nos vas comentando, ¿no? Lo primero que nos encontramos es la presentación, ¿no? Que nos has puesto aquí. Exacto. Donde ya formulas la pregunta, ¿no? ¿Será el mejor televisor OLED de gama media? ¿No? Bueno. Es una buena pregunta y que a lo largo del análisis iremos comentando. Vale. Bueno, pues pasamos al primer punto que comentas aquí y tú mismo. Exacto. Sí, bueno, aquí LG, lo que digo es que LG ha conseguido este año poner la gama media C en lo más alto de la tecnología OLED, ¿no? Para ello destaco aquí unos factores, ¿no? De la C5 que para mí resaltan, ¿no? Primero hay que decir que el panel que incorpora es un panel Evo EX. Después, este panel, que ya comentaremos más adelante, saca un incremento de brillo espectacular. Podemos hablar de brillo cercano a los 1300 nits, que ya veremos más adelante. Tiene un panel antirreflejos dentro de la media de lo mejor que hay. Y después, sin renunciar al gloss, ¿eh? Ojo, exacto, eso hay que dejarlo claro. Efectivamente. Después un procesador Alpha que este año, el Alpha 9 de generación octava, es un gran salto, aunque a veces parece que las numeraciones no, pero este año podemos decir que este procesador es un gran salto con respecto al año pasado. Panel de 144 Hz,
para los gamers es un panel que está muy bien. Mayor cobertura de color que el año pasado, que la C4. Ahí es donde ya nos hacía fruncir el ceño, ¿no? Porque es como, hay algo raro aquí, ¿no? Es una diferencia importante, ¿eh? Y ya lo veremos en los análisis más adelante, ¿no? Que realmente ahí destaca, ¿no? Y eso en culpa es parte del procesador, ¿no? Es lo que ha pasado también un poco con la Sony, ¿no? La Sony sabemos que destaca mucho en el procesador, que tiene un procesador genial, y cuando la pones con un QDOLED frente a la Samsung sabemos que saca todas las virtudes del QDOLED, ¿no? Pues aquí sería un poquito la misma comparativa, ¿no? Sí. Mayor cobertura que la C4 y una IA Wizard para imagen y sonido. Esto es lo que incorporan todas las marcas este año, ¿no? Una IA que ayuda en ciertos momentos de la imagen y en ciertos momentos del sonido y da esas, bueno, esas pinceladas, esas prestaciones que pueden gustar más o menos. Vale, si quieres vamos a pararnos aquí un poquito. Has mencionado un mejor procesador. La verdad que esto para mí ha sido una gran sorpresa porque cada año, bueno, desde hace unos pocos años hemos tenido la sensación de que el procesador bueno se lo ponían a la G, y porque hasta la G2, creo recordar, ¿no? Era la G2, o incluso la G3. Ahora ya el Alpha 11 fue en la G4, ¿verdad? Sí, Alpha 11 fue en la G4. Vale, entonces hasta la G3 prácticamente la C y la G han tenido siempre el mismo procesador, y a partir de la G4 ya con el Alpha 11 ya se diferenció muchísimo más y ya había un salto muy significativo de procesador. Y lo que parecía es que el procesador era más de lo mismo, era un refrito, ¿no? Era como, bueno, lo afinamos un poquito al de la C, pero mantenemos el de siempre y solo cambiamos el de la G. Pero este año tenemos que dejarnos de los nombres y de los números, o sea, olvidarnos de eso, porque aquí parece que sí que ha habido una mejora de procesador importante, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro porque, como tú bien dices, o sea, en la G4 hubo un cambio, ¿no? No solamente de numeración del procesador, sino un cambio importante en cuanto a calidad de imagen, y eso fue parte en culpa del procesador, ¿no? De la G4. Y en esta gama media este año ha pasado con este procesador, ¿no? Hay un salto importante y se debe a las virtudes de este procesador, ¿no? Del Alpha 8, ¿no? Vale. ¿Alpha 8 o Alpha 9? Ya no. Es un Alpha 9 de octava generación. Octava generación, efectivamente. Vale. Perfecto, pues pasamos al siguiente punto. El C5 entra en la lucha con la gama media, ¿no? Que incrementa el brillo como nunca lo había hecho antes, ¿no? Esto ya lo veremos más adelante. Hablamos de más de 1200 nits, en ventanas del 2%, en modos correctos, cerca de los 1100 nits, en una ventana del 10%, ¿no? Hablamos del modelo siempre, estos datos son sobre el modelo 65, ¿eh? El procesador hace una cobertura de color que sea más elevada que en el modelo anterior. Esto ya lo veremos sobre todo en el gradiente, ¿no? Que la verdad es que el procesador hace un trabajo muy bueno, ¿no? Y tenemos que recordar que el brillo sostenido es sobre los 900 nits. Cuidado. Que ya estamos hablando de una cifra importante, ¿eh? Importante, exacto. Y un panel, como cabía de esperar, también dedicado para los gamers por su respuesta, que ya veremos más adelante los inputs las que tiene, ¿no? Veremos que con respecto al C4 hay una pequeña mejora, porque realmente que los tiempos de respuesta del eje en modo gaming son pero que muy buenos. Y bueno, en este modelo los pulen un poquito más, ¿no? Vale, si quieres vamos a parar aquí un poquito. Quiero hacerte una pregunta, porque has remarcado el tema de que estos números están basados en el modelo 65 pulgadas al 10%. Estamos hablando siempre de modos correctos, imagino, ¿no? Exacto, sí. ¿Y hay alguna diferencia notable si nos escapamos de pulgadas o puede haber mucha variación? Bueno, diferencias siempre que nos escapamos de pulgadas en los hay diferencias, ¿eh? No muy grandes, no, pero sí que las hay. Claro, o sea, te lo preguntaba por eso, Oscar, porque sí que es verdad que en la tecnología mini LED
sí que vemos normalmente que hay un incremento, incluso puede llegar a ser exagerado, de 1,65 a 1,85, ¿no? Exacto. Pero aquí a lo mejor estamos hablando de 100 nits más o 200 nits más. Efectivamente, es lo que te iba a decir. A lo mejor hablamos de 100 nits o 150, depende del modelo que nos vayamos, ¿no? Pero bueno, damos los números basados en la 65 porque al final los análisis cogen siempre en este modelo, ¿no? Para que podamos más o menos calcular. Si compramos un modelo superior, pues que tendremos una pequeña mejora, pero tampoco no es como en los televisores en la tecnología LED, ¿no? Vale. Y también quiero pararme en el detalle que has dicho, que es un gran televisor para los gamers. Yo siempre he recomendado mucho LG para gaming, incluso más que Samsung, porque no te pierdes nada. Con LG no te pierdes nada. Con LG vas a tener modo juego Dolby Vision a 120 Hz, que muy pocas teles del mercado te dan eso. Vas a tener G-Sync certificado por Nvidia, doy fe. O sea, si tú tienes un PC con tarjeta Nvidia y conectas una LG, automáticamente te salta el chivato que se ha detectado un monitor con tecnología G-Sync, o sea, es certificación. No estamos hablando de una compatibilidad simplemente, estamos hablando que es una tele certificada, aparte que tiene el AMD, el FreeSync Premium, o sea, es una tele muy completa. No se te escapa nada con esta tele para jugar. Sí que es cierto que hemos visto que incluso yo pensaba que la iban a subir a 165 Hz, se queda en los 144, ¿verdad? No llega a los 165 de la G5, pero bueno, sinceramente, a mí no es una cosa que me preocupe. Yo tengo una C1 y juego a 120 de tope y voy sobrado. O sea, quiero decir, ¿quién va a jugar a más de 120 FPS a 4K? Como no tengas una pedazo de gráfica, es más importante que el televisor se entienda bien con la gráfica y con la videoconsola que no los hercios totales que te pueda llegar a dar. Entonces, para mí, si lo pusiéramos en la balanza, ojito, que yo creo que es algo muy a tener en cuenta. Lo digo porque en el canal de Telegram, por cierto, pasaros por el canal de Telegram, Lord Dameron Chat, lo tenéis ahí abajo, donde ya estamos casi en el momento de grabar este podcast en los 600. Y bueno, y ya sabéis que ahí está Oscar también para intentar ayudaros siempre que podamos, ¿no? Que cuando tenemos un huequito. Y nada, que más de uno a veces nos preguntan, televisor gaming, sí que es verdad que la tecnología QLED es más colorida y tal, pero si no queréis renunciar a nada, yo recomiendo LG por las razones que he dado, ¿no? Porque Samsung tiene cositas, pero no lo tiene todo, y LG sí lo tiene todo. Entonces, bueno, eso es los pequeños datos que quería dar y aportes sobre el tema del modo gaming. Y si quieres ya pasamos al siguiente apartado que me has puesto aquí. Bueno, aquí un pequeño detalle, pues, de todo lo que nos aporta LG, el modelo C5, ¿no? O sea, panel nativo 4K 120 Hz, gaming a 144 Hz, compatible VR, lo que hemos dicho, AMD FreeSync, G-Sync, certificación de Nvidia, o sea, todo lo habido y por haber, en modos de televisión. En HDR tienes HDR10, Dolby Vision y HLG, lo que no tiene es HDR10 Plus. Los 4 puertos HDMI 2.1 son puertos completos de 48 GHz. Tiene 3 puertos USB 2.0 y un puerto Ethernet. Incorpora el procesador que hemos comentado antes, el Alpha 9, de generación octava. El sistema operativo huevos, que llevan por la versión 25. Sistema sonido 2.2 de 40 vatios. Un sonido que tiene varias configuraciones que se pueden hacer a través de IA. Dolby Atmos. La compatibilidad que hemos dicho de GeForce Nvidia, HGG, ARM, QMS, HRF, o sea, todo lo habido y por haber. Aquí te voy a parar un momentito, Oscar, porque a mí es importante remarcar que tiene lo del Quick Media Switching, que esto tampoco es una prestación que ahora Samsung ya lo tiene, pero LG fue la primera y no todas las marcas. Sony no lo tiene. Exacto. TCL creo que tampoco la tiene y a lo mejor ahí me estoy atinando, pero diría que tampoco. Bueno, Quick Media Switching y HRF, imagino que te refieres al AFR, ¿no? HFR. Exacto. Sí, saco la letra.
Exacto. Es verdad, no lo tienen todas las marcas, ¿eh? No, o sea, a excepción de LG y alguna más que hay por ahí, es una prestación que no la tienen todas. Y eso hay que remarcarlo. Vamos, si quieres, a explicar un poquito lo que es todo el tema del Quick Media Switching y el HFR este. Esto es básicamente, ahora mismo creo que solo le saca partido los Apple TV, ¿vale? Que es el tema de que cuando haya un cambio de frecuencia, de hercio, o sea, que cuando pase de 60 a 24 fotogramas por segundo, que es lo que tiene de media más o menos, o 23, no sé cuánto, pero ya me entiendes, sí, ¿no? Que, 95. 95, que tiene el formato cine. Realmente, si os dais cuenta, todas las tres tienen un pantallazo negro. Entonces, con este sistema, el Quick Media Switching se adapta sin pantallazo. Y luego está, por otra parte, el tema del HFR, que es como un VRR en cine, ¿no? Que depende de la escena, que esto ya el señor James Cameron, con la segunda de Avatar en cines, lo estrenó a nivel... Bueno, ya hay alguna película más por ahí, que creo como Géminis, la de Will Smith, que incluso llega a tasas de 120 Hz. Pero creo que así a nivel comercial y en cines y tal, James Cameron con la de Avatar, la segunda parte, que las escenas de acción iban a 48 fotogramas por segundo y las escenas normales iban a 24, ¿no? Había como diferentes frecuencias, ¿no? Dentro de la misma película. Y para que eso tu televisor lo pueda aceptar, tiene que tener esta serie de tecnologías. Y LG las tiene. Es que no se habla de esto, pero yo creo que hay que remarcarlo, porque aparte de que fue la primera, es que hay muchas teles que todavía no lo tienen, ¿eh? O sea... Que sí. Que todo eso, por eso se pone aquí en estas hojas de características y se tiene que hacer mencionar, porque al final, a través de esto, te das cuenta que tiene toda esta tecnología, ¿no? Que parece que queda ahí como un poco oculta, ¿no? Y ves números y cifras y dices, no le das importancia, al final tiene. No, porque a veces hay gente que lee algo y, bueno, tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, y bueno, y no saben lo que es, o a lo mejor no, por casualidad no, simplemente no lo desconoce, ¿no? Pero ahora, siempre, si tú compras una tele pensando en el futuro, que sepáis que esta tecnología se irá implementando cada vez más en cine. Ya hemos dicho, el Apple TV ya lo tiene, el Apple TV ya tiene esta tecnología. O sea, si tienes un Apple TV externo y lo conectas a tu LG, podrás disfrutar del Quick Media Switching. Si lo conectas a una Sony, no podrás. Esto es una cosa que hay que dejarla clara, pero bueno, que ahora solo es Apple TV, pero a lo mejor en un futuro son más plataformas y empieza a llegar películas con estos formatos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, ahí tenemos el LG que lo tiene. Continuamos. Sí, bueno, es un panel que va para gaming desde los 20 Hz hasta los 144 Hz. Que aporta la Game Bear típica de LG, que está muy bien configurada y tiene, bueno, las tasas de frames a lo que va y puedes configurarla de un montón de maneras. Y como asistentes de voz tiene Google y Alexa. Y los 5 años de actualizaciones del sistema operativo. Esto es importante remarcarlo, ¿no? Después los tamaños van desde 42, 48, 55, 65, 77 y 83. Esto, el que se quiera comprar, tener una pantalla grande, por ejemplo, de 83 pulgadas, es un modelo que está muy bien. La C5, una gama media alta, con un panel de 83 pulgadas, tienes un pedazo de televisor en casa y con un precio que está muy bien, porque LG está haciendo ahora muy buenas ofertas y realmente un panel de estas características es un pedazo de televisor, esto hay que decirlo. Completamente de acuerdo. Una construcción parecida a la C4, quiero decir que es una construcción muy parecida a la C4 que ya era muy buena, ¿eh? No se deja nada y es un diseño muy minimalista. Correcto, sí. Eso te iba a decir y yo. Después, sí. Y bueno, el sonido es lo típico de siempre, donde tiene todas las opciones. Lo único que le podemos sacar un pero es al final a lo que traía desde los inicios del LG incorporando, que era el DTS, que mi C9 lo incorpora, y en cambio en los últimos modelos de los últimos años, excepto alguna serie, lo han ido quitando y al final no es el DTS, ¿no? La ausencia de DTS para mí es... Esto es una cosa que no acabo de entender. Bueno, yo tengo una teoría y sí que la explico aquí. Sabéis que el DTS, la última fue la C9, luego estuvo sin salir hasta la C3, G3. Exacto.
y C4 y G4 lo tuvieron, y G5 y C5 no lo tienen, ¿no? Y yo creo que esto viene un poco porque como hubo mucho ruido con el tema del DTS en el Disney Plus, que iba a haber películas en DTS, que al final no sé en qué ha quedado eso, pero todas las que están en IMAX, en Ancet, iban a estar disponibles en DTS. Al final LG es una marca que piensa mucho en el consumidor de streaming, de televisión en streaming. No hay más que ver lo que tiene del Quick Media Switching, ¿no? O sea, es que al final intenta cubrir todas las necesidades en el tema del streaming, ¿no? Y como al final lo del DTS, que parecía que iba a evolucionar, no ha evolucionado, pues yo creo que simplemente han optado por ahorrarse esa licencia, porque el DTS es una licencia de pago, que los fabricantes tienen que pagar el códec si lo quieren llevar en sus televisores. Cuando un televisor no lo lleva es porque el fabricante ha decidido no pagar ese códec. Es así de sencillo. Por eso Samsung nunca lo lleva, básicamente. Exacto. Y Panasonic tampoco, que qué les costaría pagarlo, pero bueno. Y bueno, y creo que este apartado ya lo hemos dejado. Seguimos al siguiente. Aquí hablamos vamos a hablar del procesador Alpha 5 generación octava. Como hemos contado, el procesador este año es capaz de gestionar de manera notable la gestión del color y el procesado de la imagen. No llega a los niveles del procesador XR de Sony, pero es uno de los mejores procesadores actuales. O sea, esto hay que remarcarlo y decirlo porque aquí sí que hay un cambio, ¿no? Con respecto al modelo C4 del año pasado. Este año, y ya lo veremos, hace un gran trabajo, no solamente en cuanto a calidad de imagen y procesado, sino en cuanto a colorimetría. Aquí da un salto muy importante. Y también, por otro lado, tenemos el mando de la LG, que esto del mando, bueno, aquí os he puesto el mando, la versión nueva, pero esto del mando es una lotería. O sea, igual compras un modelo y depende de dónde lo compres te sale el modelo antiguo. Hay gente que ha protestado y creo que hay usuarios que están en Telegram que pidieron el mando nuevo y se lo han enviado. Sí. Esto lo queremos explicar, ¿no? En nuestro Telegram ya ha habido algún usuario que ha comentado que ha recibido el mando antiguo incluso con la G5. El mando este que tenéis aquí, que lo pongo aquí en pantalla, que es horrible. Es un mando horrible con este negro piano, que está así de nuevo porque no lo uso. Porque lo tengo aquí de la pantalla, yo es una C1 de monitor y solo lo uso para encender y apagar. O sea, no lo trasteo, pero es un mando que bueno, es muy sucio, muy brillante, las teclas se desgastan, todos los mandos estos acaban con celo aquí, con cinta adhesiva, porque se acaban rompiendo la tapa de atrás y es un poco... No es un mando... Y yo creo que el nuevo que lo tenéis aquí en pantalla, que es más, bueno, un poquito más minimalista y un poquito más sufrido, con un tacto más áspero. Yo creo que, bueno, si fuera retroiluminado ya sería la leche. Pero por lo menos a mí me gusta más este mando que estáis viendo en pantalla que el anterior, sí. Por contra, no tiene números, pero bueno, yo creo que vamos abocados a eso. Pero está en ese punto minimalista sin llegar al mando horrible de Samsung, ¿no? Que aún tiene menos botones y bueno, yo creo que está muy bien este mando. Entonces, bueno, en el Telegram ya ha habido algún usuario que otro que por desgracia le ha tocado el mando antiguo. Se ve que se ha quejado y han conseguido que le enviaran el mando nuevo. Pero no podemos asegurar que el mando sea este el que os va a venir, porque parece ser una lotería y bueno, que te puede tocar, que lo normal es que te toque, pero puede que no. Pero puede que no, efectivamente, ¿no? Vale, Óscar. Sí, seguimos. Sí, seguimos. Vamos ahí al turrón, como se dice, ¿no? Vamos aquí a la parte más llamativa. O empezamos en lo llamativo. Exacto. Bueno, aquí os he puesto una cosa muy importante, que es la calibración. ¿Cómo viene la televisión de fábrica? Nada más tener que ver la primera parte del gráfico, que es cómo traen la tele de serie, digamos, y podéis ver que el primer gráfico viene súper bien, es que viene este modelo sale de fábrica impresionante, ¿vale? Que si después se le hace una calibración, efectivamente ya queda fuera de serie, pero vamos, esto casi yo os diría que casi no se nota, ¿vale? Es muy... se nota porque el gráfico al final te
te dice las líneas de colores por dónde van, ¿no? Por dónde va el azul, pero en la realidad es muy difícil. O sea, quiere decir que no, sale de fábrica el televisor que lo montas en tu casa y vas a gozar de él porque la verdad es que sale muy bien calibrado. Aquí no hay discusión alguna. Y no pasa como pasan, por ejemplo, los televisores de TCL, ¿no? Que por desgracia cuando salen de fábrica, pues ya sabemos, ¿no? TCL o la Bravia 8.2 este año, ¿eh? Que todo hay que decirlo, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, el blanco está muy bien optimizado a 6500 grados Kelvin. Y después la calibración, bueno, aunque quedan un pelín levantados, pero nada, esto es nada. O sea, esto no hay, ya os digo yo que no hay apenas diferencias, ¿no? Que se puedan ver. O sea, en resumidas cuentas, compres este televisor, que se lo compre, vamos, si no lo quiere pasar a una calibración, no le hace falta para nada. Sale muy bien de fábrica y, oye, yo es que... eso es una cosa que se agradece y esto es controvertido lo que voy a decir. Por cierto, has dicho esto, ¿no? Que está basado el blanco en los 6500 grados Kelvin, que es un blanco súper blanco, ¿no? Que tiene un blanco muy bueno. Lo que iba a decir ahora es controvertido, pero bueno, yo lo pienso así. Claro que siempre es mejor calibrarte una tele y la vas a tener perfectamente calibrada y tener el punto de referencia. Sí. Pero cuando una tele está tan bien calibrada, personalmente no lo veo como una prioridad absoluta, que si lo quieres tener perfecto, pues, o sea, pues mejor, ¿no? Si la quieres tener perfecta. Pero cuando una tele viene ya tan bien, es que... También de fábrica al final, sí. Es lo que decimos, ¿no? Le vas a ganar matices, le vas a ganar tal, pero ojito, es que está muy bien calibrado de fábrica. Está muy bien. Este año, la verdad que LG, bueno, lo está haciendo muy bien, porque, bueno, yo creo que las que peor lo están haciendo, quizá es TCL, ¿no? Es la que está ahí un poquito, que aún le queda pulir este tema. Bueno, TCL está dando pasos de gigante en algunas cosas y en otras todavía no. Todavía tiene esos asuntos pendientes, ¿no? Por pulir. Pero yo creo que con el paso del tiempo y conforme vayan saliendo nuevas series lo irán mejorando, ¿no? Bueno, vale, pues pasamos al siguiente apartado, que aquí es una de las cosas más llamativas, ¿no? Tema de cobertura de color. Es que me parece muy, muy, muy llamativo. Hay que decir que a la izquierda tenemos el gráfico de la C5 y a la derecha el gráfico de la C4. Y bueno, calculados a 10.000 y a 1000 nits. Así que cuando quieras. Exacto, sí. Bueno, ya para que veáis, o sea, estamos hablando que la cobertura de color de este televisor empezamos con la C5, que tiene una cobertura de color del P3, ¿no? A un total del 97,95% de CIP3 y en el BT 2020 al 68,82%. Calculada a 10.000 nits, esto hay que dejarlo claro. Sí, correcto. Si nos vamos a la C4, el modelo del año pasado, ¿vale? Estamos hablando que DCI-P3 tenía un 93,69 con un BT 2020 del 62,82%. O sea, a 10.000 nits, estáis viendo la diferencia que hay, es algo bestial. Es decir, que hemos pasado de 62 a 68. 68, exacto. Sí, a 10.000 nits, es una locura. Y bueno, y a 1000 nits, que es donde la mayoría de los portales se fijan, ¿vale? Por eso a veces os veis que no os cuadran esos números de Recins respecto a otros portales, es porque muchos portales dan este detalle calculado a 1000 nits, no a 10.000. Y ya ves que a 1000 nits la cosa destaca también, ¿eh? Sí, correcto. Entonces, si nos vamos ahora, por ejemplo, a la cobertura de color basada en minits, estamos hablando que la C5 de CIP3 hace una cobertura casi del 100%, el 99,45%, y en BT 2020 el 76,40%. Si nos fijamos en el modelo del año pasado, el C4, en DCI-P3 hablamos de un 99,02% y el BT 2020 un 72,10%. O sea, fijaros el aumento, ¿no? Solamente en la cobertura 2020 del C5 con respecto a la C4 estamos hablando de un 4% que parece mentira, pero es un salto importante, ¿no?
Y en la cobertura del CIP3 estamos hablando de un 1%, pero estamos hablando que la C5 está prácticamente ya en el 100%, ¿no?, de cobertura de color. Vale, bueno. Vemos que le saca pues un 4% más en 2020 a 1000 nits y un 8% más, ¿no? Ah, no, un 8 no, un... ¿Cuánto sería? 68, 62. Bueno, poquito. Pero pero le saca un porcentaje que se nota, ¿no? Estamos hablando de 6, ¿no? Exacto. Un 6% más, correcto. Un 6% más, un 6% más. Bueno, es que al final, a estas alturas, o sea, un 6% más puede ser una cifra, un 6, dice, bueno, tampoco es mucho. Es una subida importante. Un 6% a estos niveles de color se nota, ya os digo yo que se nota. Y bueno, aquí esto en parte o en su mayoría de culpa, este incremento es gracias al procesador, ¿no? Gracias al procesador. Sí, la verdad es que aquí, Óscar, me quería parar yo, ¿vale? Porque es que creo que este es el punto más curioso de todo, aparte de los nits, que es una barbaridad. Es que, claro, LG ha cogido y ha ido haciendo cositas para subir, porque se decía que la tecnología White OLED ya había llegado techo y si no era con trucos tipo MLA, tipo reestructuración de píxeles y tipo haciendo estos truquillos, ¿no?, que ha hecho LG durante estos últimos años para equipararse un poco a un panel QLED, ¿vale? Bueno, lo podías entender, ¿no? Pero ahora cogen un panel White OLED que no tiene ningún cambio estructural, que no tiene MLA, que no tiene nada que lo diferencie realmente de un panel de la C3, porque si nos pongamos físicamente lo que es el panel, y le sacan, o sea, lo enriquecen de color, le suben la cobertura de color y le suben de esta manera los nits. Me parece algo, es que es por eso esta tele nos ha llamado tanto la atención y nos ha hecho decir, es que se merece un vídeo, esta tele se merece un vídeo, porque la teníamos un poco como, bueno, el refrito de cada año de la C, que es más de lo mismo, y ojito este año con la C, que es una de las mejores teles que te puedes comprar. O sea, es que sí, yo creo que es la mejor compra de gama media que puedes hacer actualmente. Sin duda alguna. O sea, yo lo tengo muy claro en ese sentido. Ahora, si quieres, pasamos vale, no, bueno, lo que pasa es que ya has respondido a la pregunta, que es donde me quería parar yo, que todo esto se lo achacas al procesador, ¿no? Básicamente. A ver, exacto. Después ya entraremos en materia sobre el brillo, ¿vale? Pero yo, o sea, tengo claro, y he hecho, antes al principio hacía una comparación, ¿no?, del panel QLED, cuando vemos la incorporación de un modelo de Sony y el modelo de Samsung, vemos que con el procesador XR Sony puede sacar mejor cobertura de color que el procesador de Samsung, sí, ¿no? Sí. Esto pasa un poquito aquí en este caso, ¿no? Este salto en superior en el procesador este año hace que el color suba, ¿no? Y al final... Fíjate, te voy a dar un detalle de esto que estás comentando, perdón. Hace unos años hice yo una comparativa entre la C2 y la A80, la que equivalía, no me acuerdo, de Sony, ¿no? Que era el mismo panel. A lo mejor era la 80J, puede ser. Bueno, una de estas dos, ¿no? 80L o 80J. Sí, creo que era 80L, ¿vale? Puede ser. Y curiosamente, la Sony era inferior en números, muy inferior en números en cuanto a nits y tal, teniendo el mismo panel, pero la diferencia del procesador era vital para que te diera una sensación de mayor color, una sensación de mejor contraste, un tone mapping mucho más elaborado. Entonces, una tele que estaba entre 600 y 700 nits al lado de una que estaba sobre los 800, se veía mejor y daba sensación de más brillo y más color la Sony gracias a ese procesador Sony que era muy, muy, muy superior al del LG. Porque hay que reconocer que el LG en los últimos años ha mejorado mucho, pero muchísimo. Exacto. Muchísimo. Y entonces ahí vemos la importancia de un buen procesador cuando hace un buen trabajo. Y bueno, y claro, yo quería dar ese ejemplo porque es que curiosamente me acuerdo de ese vídeo que con los números en la mano era mejor la LG, pero luego a la hora de la verdad te dabas cuenta que la Sony, gracias al procesador, le sacaba ventaja en todos los aspectos, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Pues aquí sucede un poquito igual. Sucede lo mismo, en este caso.
Pues continuamos con tus datos. Exacto. Bueno, vamos a hablar del brillo en HDR, como siempre hablamos. El brillo del HDR de la C5, hablamos que alcanza a un 2% de ventana, casi 1300 nits, 1296 concretamente, a un pico del 10% de ventana, 1075, cerca de los 1100, a un 25% de ventana, 714, y a un 50% de ventana, 458 nits. Y a un 100% tienes una cobertura de 19 nits. Estamos hablando de que estos niveles de brillo al 100% de ventana, esto lo tenían televisores de gama alta, pero no hace mucho. O sea, sí. Es que es una locura, es una locura. Si lo piensas que una tele como esta, una C te esté dando sobre los 1000 nits al 10%, me parece una barbaridad. A mí me llama muchísimo la atención. Pero bueno, tener en cuenta que mi Panasonic GZ2000 fue un hito que consiguiera una tope de gama que costaba lo que costaba, que llegara a los 1000 nits. Que llegaba a los 1000 nits pelados prácticamente. Y esta pasa a los 1000 nits. Entonces, ojito con esta C5, ojito. Sí. Vemos que, por otro lado, el ABL es menos restrictivo comparado con el C4, hablamos de un 0,93. Y si nos vamos ahora en comparativa a la C4, estamos hablando que los picos de la C4 al 2% de ventana son 950 nits contra los 1296 de la C5. Cuidado, estamos hablando de un salto de más de 300 nits. Exacto, Cuidado, pero es que te has dejado un dato aún más importante que yo creo que es el tema de sostenido. Sostenido. Porque si tú fíjate lo que baja el sostenido en la C4 y lo que baja el sostenido en la C5, que aún te mantiene bastante el sostenido. Porque tú fíjate el sostenido al 50% de la C5, que te lo mantiene al 50% en 445 nits frente a los 328 de la C4. Sí, o sea, es una barbaridad. Y en sostenido al 2% te mantiene los 1200. O sea, es que la C5 frente a los 917 de la C4. O sea, es que estamos hablando de 300 nits de diferencia. Exacto. Ojito con esto, de un año a otro y con el mismo panel. Sí. Entonces, si volvemos a la C4, a la ventana al 10%, el año pasado hablamos de 930 nits contra los 1075 al 10% de la C5, ¿no? O sea, estamos ahí cerca de los 1100 y la C4 se conformaba con 930, ¿no? Pero es que si nos vamos al 25% de la C4, marca 614 y el 25% de la C5 714. O sea, y cuando nos vamos al 50% aquí ya pega un bajón. O sea, aquí hay más de 150 nits. Hablamos del 50% de la C5 458 contra el 50% de la C4 331. Ojito, ¿eh? No, que es una locura. Pero a mí lo que más me llama la atención es el sostenido, como te he comentado, ¿no? Porque es que ahí ves que, fíjate, el pico al 50% son 458, pero es que el sostenido son 445, o sea... Lo mantiene. Te mantiene prácticamente el mismo brillo. O sea, no se viene abajo. No se viene abajo. Entonces, por otro lado, vemos que la C4 de la BL era más restrictiva, un poquito más restrictiva, 0,096 contra 0,093 de la C5, ¿no? Bueno, al final, el sostenido que tiene también es por algo, ¿no? De la C5. Por eso decimos que este televisor, en picos de brillo que te puedan dar una ventana, un 2%, casi 1300 nits, en un panel de una gama media alta, digamos, ¿no? Pero pongamos en... O sea, pero final... ¿vamos a hablar ya de nuestras teorías o nos esperamos al final? Podemos hablar, ya que estamos en los Bueno, a ver, yo sí que os digo la mía. Yo creo que a este televisor claramente, no sé si lleva disipador térmico, pero que lleva unos thermal pads, como llevaba el primer modelo QD-OLED de Samsung, que se dijo que no lleva disipador, pero sí lleva disipador, y luego se descubrió que lleva unos thermal pads, que es como una especie de pasta disipadora. Puede llevar disipador y que no lo diga. Exacto. Porque, ¿y sabes por qué? Te voy a decir, ahora te explicaré mi teoría, que es distinta, pero
también he mirado. O sea, ¿tu teoría es que lleva disipador térmico directamente? O sea, una plancha. No, mi teoría es otra, es distinta a la tuya, pero yo comparto también la tuya. La bueno, comparto y te digo por qué. yo acabo con mi teoría. Lleva algún tipo de disipador. No sé si un disipador al uso, como puede ser el de la G, que no lo creo porque por el grosor no lo creo, porque tú ves claramente una C y es muchísimo más fina, es prácticamente el cristal, o sea, quiero decir. Pero que lleva algún tipo de disipador, estoy seguro, ya sea tipo thermal pad o alguna historia. Ahora, ¿tu teoría es, Óscar? Yo comparto la tuya y te diré por qué. Comparto la tuya, puede ser posible porque mi Sony A90J tiene el mismo grosor o prácticamente el mismo grosor que la C5. Hablamos de y tiene disipador. Entonces, ahí podríamos. Ya tiene el mismo grosor. La A90J es bastante anchita por detrás, ¿no? Sí, por detrás, pero lo que hasta es bastante ancha por detrás, pero es hasta la mitad. Cuidado. Es verdad. Bueno, mi Panasonic también era lo mismo, ¿eh? Tenía una parte muy gruesa y luego como la mitad del televisor hacia arriba era grueso, pero ya era mucho menos. A lo mejor era como un dedo. Exacto. Como un dedo, pero y ahí ya cabía una plancha metálica. Exacto. ¿Vale? Que esa plancha metálica puede ser de un espesor o de otro, pero que la puede tener. Ahora, mi teoría es que LG este año ha presentado la G5 con nueva tecnología, con nuevo material OLED. ¿Quién te dice a ti que no? O sea, este modelo no tiene los 4 stacks, pero tiene la tecnología de LG, la antigua. ¿Quién te dice a ti que los 2 paneles azules no incorporan nuevo material? Uy. O sea, me estás diciendo. Hostia, pero es que lo que me estás diciendo, hombre, es más heavy, porque me estás diciendo, o sea. Ahí está. Claro, en la otra. En la nueva son 4 stacks y uno de ellos es FOLED. De los 4, uno es FOLED. Tiene 2 FOLED. Tiene 2 FOLED. O sea, sí. Tiene el rojo, o sea. Teóricamente son 4 FOLED, te explico. Uno es el rojo y el otro es el verde, que son FOLED por naturaleza. Pero los azules que no son FOLED son hiperfluorescencia. ¿Vale? Claro, pero yo tenía entendido que una de las capas azules, una era FOLED y la otra no, ¿eh? Yo tenía entendido eso. No, son las dos. Son las dos. Pues esto me cambia un poco lo que grabamos, Óscar. No, son las dos. Las dos son hiperfluorescencia, sí. Las dos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si no lleva disipador, ¿vale? Y lleva el nuevo material, quiere decir que puede aguantar tranquilamente picos más altos, sin llegar a exprimir el panel, es decir, el stack, ¿vale? Es decir, ¿de cuánto hablamos? Hablamos de que los 2 stacks azules de la G5, ¿vale? Pueden lograr picos de 2500 nits, más o menos, ¿vale? La mitad, más o menos, ¿qué serían? Estamos hablando cerca de los 1250. Tú coges un stack con nuevo material OLED y no lo exprimes. Lo exprime solamente al 50%. Entonces, ¿para qué ha cambiado la estructura de píxeles? LG. ¿Para qué ha cambiado la estructura de píxeles? Ahora ha cambiado la G5. Sí, no, claro, pero si haciendo simplemente, jugando con el FOLED en los stacks, puedes conseguir mejora, ¿por qué te complicas la vida cambiando la estructura? Bueno, supongo que debe ser una manera de llevarlo, bueno, que a lo mejor la colorimetría sea mejor. Sí, bueno, quizás es un tema de colorimetría, pero sacrificas ángulo de visión. Entonces, teniendo tu White OLED convencional, decir, bueno, trabajo en vez de con 4 stacks, trabajo con 3, pero a 2 le meto FOLED, consigo lo mismo. Pues si a los 3 le metes FOLED en los otros, o los 4, a lo mejor no hubiera hecho falta cambiar la estructura, ¿no? No sé. A lo mejor no. Pero claro, si tú cambias dos paneles, o sea, todas las LGs tradicionalmente tienen 3 stacks, lo que pasa es que nunca se ha hablado, son 3 paneles, ¿vale? Tienes 2 azules y el del medio, lo que pasa es que el del medio que sale en los dibujos amarillos es porque es una mezcla del rojo y el verde, ¿vale? Correcto. Vale. Tú cambias los dos, tú tienes material nuevo que has comprado para hacer los paneles, los nuevos displays de LG de la G5. Pero es que lo que me está diciendo es un bombazo, es un exclusiva, ¿sabes? O sea, si esto fuera cierto, sería bombazo. Es que, a ver, LG no habla de ello. Pero tú, o sea, es decir, vamos a ver, cuando tirando marcha atrás, yo todo esto le he dado vueltas, ¿no? Diciendo, ostras, LG siempre para exprimir el panel le ha costado muchísimo. La única manera de exprimirlo ha sido Panasonic y Sony.
cuando empezaron a sacar los disipadores. Primero Panasonic, que fue el inventor, y después le siguió Sony. Quiere decir que los paneles antiguos, para no sufrir quemados o no para exprimir demasiado, le ponían a han subido por delante de los, o sea, acercándose peligrosamente a los 1300 nits, pero yo estoy convencido que esta tecnología es el nuevo material OLED. O sea, estoy muy convencido. O sea, tu teoría es que aquí nos han colado el FOLED en la C5. En la C5, efectivamente. Que hay 2 stacks de FOLED. Estoy casi convencido. Entonces, vale, y ahora ya por retrotraerme un poco, Óscar, porque antes me has dejado loco. Es que yo recuerdo que hicimos un especial de la G5 cuando se presentó en el CES y en principio, llegamos a la conclusión que de los 2 azules no eran los 2 FOLED. Tú ahora me estás diciendo que los 2 azules de la G5, los 2 son FOLED. Sí, lo dijimos, ahí me equivoqué, los 2 son FOLED. Vale. Pues yo creía que sí. O sea, yo creía que era uno sí y uno no, ¿eh? Vale, a lo mejor estoy confundido. Lo que LG está haciendo ahora, está investigando, intentando una nueva tecnología que está experimentando con ella, es hacer un híbrido. Escoger un palet, o sea, un stack con hiperfluorescencia y otro de los antiguos, ¿vale? Porque así puede exprimir el de hiperfluorescencia, porque un panel de estos de hiperfluorescencia puede dar mucho más de sí. Y bueno, está haciendo ahí una teoría para consumir menos y llegar a un brillo, a un pico de brillo, en fin. Cosas que están haciendo y están probando, ¿no? Vale, a lo mejor estoy confundido porque como dijimos que era como un medio camino del FOLED que no estaba al 100%, la G5 como que era el paso intermedio hasta llegar a la hiperfluorescencia y que no era el 100% FOLED como... Por eso creo que nos liamos ahí con ese tema. Entonces, lo que está claro que en la G5 ya han metido FOLED, ¿vale? Samsung todavía no lo ha hecho, por ejemplo, que lo que ha hecho es meter 5 capas convencionales, que si hubiera metido esas 5 FOLED hubiera sido la reina absoluta este año, pero que seguramente no lo ha hecho porque ya lo hará. Y tú crees que tu teoría, tú mantienes que es que aquí en la C5 realmente sí que han cambiado el panel y han metido los stacks FOLED. Yo creo que cuando presentan un televisor, porque, o sea, sería un poco absurdo, es decir, coger una tecnología antigua, ¿vale? No cambiar el material OLED y exprimirlo pase lo que pase. Al final, ¿qué quieres? Sí, pero te voy a decir una cosa. Si tú mejoras el procesador y le pones unos thermal pads... Claro. A lo mejor no te hace falta hacer más. Quiero decir, a lo mejor con el mismo panel de la C3, de la C4, de la C5, cambiando eso, ya consigues esto. Ya consigues eso. Por eso digo que yo comparto tu teoría, que podría ser que tuviera un disipador, o podría ser la que yo te estoy diciendo, ¿no? Tener una tecnología, no hablar de ella, ¿vale? Y tener esos 1300 nits de pico en una gama media muy buena, con un brillo muy bueno, sin tener el miedo de decir, lo voy a quemar el panel, ¿vale? Porque tu tecnología, tu nuevo material OLED te permite hacer eso, ¿vale? Entonces, esa es mi teoría. Veremos al final si es cierta o no. A lo mejor son las dos cosas. A lo mejor son las dos cosas. A lo mejor le han metido thermal patch y le han metido FOLED a esta tele. De todas maneras, a ver, puede ser cualquier cosa. Pero es que lo tiene muy sencillo LG, porque al final, si es su material, son sus paneles, puede hacer lo que le dé la gana y no decir nada a nadie. Y a lo mejor te está metiendo aquí, porque claro, no sabemos hasta qué punto eso lo puede averiguar alguien desmontando el panel. O sea, eso es complicado. Pero bueno, que lo que han hecho con esta C, cuanto menos es algo increíble. O sea, lo que han conseguido con una C, porque es lo que hemos dicho siempre, es que la C era un refrito año a año. Y es que, es más, yo si no llego a saber este dato, si no me llego a topar con estos números, alguien me pregunta, le digo, cómprate la C4. Solo por el tema del DTS. Exacto. Claro. Pero a la que investigas un poco y ves lo que ha mejorado, hostia, merece la pena sacrificar el DTS. Claro. Entonces, claro, porque al final, es lo que yo te digo. Si tú vas a comprarte, por ejemplo, tú quieres tener un televisor de 83 pulgadas y decir, quiero tener un 83, pero no gastar demasiado dinero. La C5, por ejemplo, ahora mismo es una televisor muy recomendada, porque un panel de 83 en C5, con ese pico de brillo y con ese pedazo de televisor, seguro que la vas a conseguir mucho mejor de precio que una G5. Aunque he de decirte que este año no hay tanta diferencia de precio. Y eso es un problema.
Yo creo que la gente se está animando más a comprar la G que la C, al menos aquí en nuestro país. No sé en otros países cómo está el tema, pero estamos viendo ofertas muy buenas en la G. Cuando salió hasta la G4, G3 y G4, sí que había una diferencia más grande de la G a la C, pero ahora estoy viendo ofertas muy buenas de la G. Del otro día que nos compartían en el Telegram, ofertas realmente buenas en la G5. Entonces, ojito, yo no sé hasta cuánto puede bajar la C, porque yo he llegado a ver ofertas muy buenas de la G. Porque si estamos hablando de 300 euros menos, cómprate la G. Claro, tiene que ser... No. Yo he visto la C, si no recuerdo mal, por 3.000 no llegaba a 100 euros. 3.090 y pico, la de 83. Sí, pero... Es verdad que la G5, estamos hablando a lo mejor de 800 euros de diferencia, que a lo mejor por 800 dices, ostras, prefiero la sí, G5, pero la 65, por ejemplo, sí que he visto ofertas de la G5 muy baratas, entre comillas, quiero decir. Sí, ya han compartido alguna oferta, entonces yo no sé hasta qué punto puede llegar a bajar la C, pero que está claro que es una opción a tener en cuenta y que de aquí al Black Friday seguro que hay un ofertón de la C que ojito. Sí. Seguro. Bueno, vale, pues continuamos con los inputs, ¿vale? Que nos hemos enrollado aquí. Creo que los hemos dicho, no los hemos llegado a decir, no los hemos dicho, ¿no? No los hemos dicho, no los hemos dicho. O sea, aquí para que veáis los inputs que tiene esta televisión, ya no solamente la C5, sino la C4 también. Estamos hablando que, por ejemplo, a 4K, a 60 Hz, la C4 ya eran 9,9 milisegundos, pero es que la C5, 9,8. O sea, y si empiezo a citar aquí, por ejemplo, a 1080, 120 Hz, la C5, 5,2 y la C4, 5,3. O sea, estamos hablando de 0,1 milésimas de segundo la gama nueva con respecto a la anterior. O sea, bueno, aquí no vamos a hacer demasiado hincapié porque ya es bueno. Estamos hablando de diferencias mínimas, yo creo. Mínimas. O sea, por eso os decía que si la C4 ya era buena, pues estamos rebajando lo imposible, es 0,1 milisegundo en algunos campos. En esto te voy a decir una cosa, Óscar. Aquí en lo único que ha habido un salto es en los televisores que llegan a los 165 Hz en las tasas máximas. Pero si te quedas en los 144, 120, son todos muy similares ya. Tanto en Samsung como en LG no ha habido grandes saltos. O sea, quiero decir, estamos hablando de 0,1 de diferencia, 0,2. Es muy poquito. Entonces, bueno, sí que es verdad que si te vas a la G5 y trabajas ya a 165 Hz, ahí sí que lo notarías. Pero por lo demás, yo no creo que veas... Esto no sería el motivo para comprar esta tele. Yo creo que el motivo lo tenéis arriba, que son los nits, es el procesador y todo lo que hemos hablado. Y el brillo. El color. El color, sí, la cobertura de color. Sí. Cobertura de color. Vale, pues... Momentito, vamos a pasar al siguiente paso, que ya que creo que son las conclusiones, que nos hemos adelantado a las teorías antes de las conclusiones. Bueno, los pros que personalmente veo a este televisor: un HDR con un brillo impresionante para esta gama media, panel de voz que da lo mejor de sí, procesador el de LG del Alpha 9 de generación octava que saca lo mejor de este panel. Para mí es el mejor televisor de LG de gama media y que nos da una precisión de color muy buena. Contras, por decir algún contra: la falta de DTS, evidentemente, que es el tema de sonido, y los errores comunes solucionables con firmware, como los problemas del input del Game Mode. A ver, esto hay que decirlo al principio, cuando salió esta tele, o sea, la C5 y la G5 han pecado de lo mismo. Si te acuerdas, cuando hicimos la revisión de la G5, vimos que de entrada tenía unos inputs lag bestiales, ¿vale? Este mismo problema se encontró en la C5, ¿vale? Que después, al cabo de unas semanas o no llegó a un mes, sacaron un firmware y fue corregido. Perfecto. ¿Vale? Pero... Entonces ahora yo te voy a hacer una pregunta. Este punto, los errores de firmware en cuanto a modo juego, los podríamos eliminar. ¿Aquí esta tele ha dado algún problema, como su hermana mayor, con el tema del HDR, o aquí no ha habido ningún problema? No, aquí no ha habido ningún problema. En este caso no. Vale. No. Entonces podemos decir, ahora ya te voy a hacer una pregunta. ¿Podemos decir que la C5 está más afinada que la G5? Sí. Ojito con ese dato.
Está mejor afinada, está mejor afinada. Es que esto al final, LG hace muchas cosas buenas, hay que decirlas, hay que nombrarlas, pero hace otras cosas que, por ejemplo, las marcas japonesas, como Panasonic y Sony, de salida ya las hace muy bien. Y esto es lo que pega un poco LG y Samsung. Menos la brava 8, ¿no? Menos la bravia 8. Bueno, es que, ojito. Es que si no lo digo, reviento, ¿sabes? Entonces, al final quiero decir que de estas cosas son las que deben de pulir y aprender. Es decir, tú sacas... O sea, antes hemos dicho, esta televisor calibrada, sale tan bien calibrada, pero esto es lo que tienen que aprender y evitar esos firmes, ¿no? O sea, una televisor que el input lag tiene es de los mejores del mercado, que es una televisor para gamers y tal. No puedes sacar al mercado sin haber revisado los input lags y tener ya sé que es un problema que con un firmware se arregla y de hecho creo que salió el firmware al cabo de las 2 o 3 semanas, pero no tienes que esperar a que la gente se queje, ¿no? O haga pruebas. Bueno, para mí es más grave lo que está pasando ahora con la G5, que no la acaban de afinar y están que no dan con la tecla. Bueno, a mí que hay una cosa que se arregle a las 2 semanas, si lo tienen claro y lo arreglan, no es una cosa que me moleste. No. Empieza a molestarme cuando pasan los meses y ves que no acaban de dar con la tecla. Eso es. Por eso yo en contras, aparte del DTS, lo he puesto como por ponerle un mal, por poner algo más, ¿no? Pero en definitiva estamos hablando de un televisor que está muy bien, muy bien. Es un televisor de gama media, yo creo que de los mejores del mercado. Ya haremos una comparativa, veremos. Yo me voy a mojar. Para mí, y lo tengo claro, para mí es el mejor. Pero básicamente porque... ¿Cuáles son los mejores televisores de gama media que te puedes comprar este año? Este y la C8K, ¿no? Sí. Y no te olvides de la S90F. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? No, si no me olvido. El problema de esa tele, que ya haremos un versus, que es una tele que le compite de tú a esta, siempre que hablemos, al menos aquí en España, porque creo que en Latinoamérica la cosa cambia, siempre que hablemos del modelo de 65 pulgadas. Claro, ese es el problema. Porque ya sabéis que a Samsung le gusta jugar al trilero, ¿sabes? Al juego ese de las bolitas con los vasos. Entonces, depende de la pulgada que te compres, te meten otro panel. Entonces, exacto. Bueno, sí, no me la puedo olvidar, la Samsung S90F, no me la puedo olvidar. Pero me la olvido un poco porque es que no es una comparativa 100% equiparable. Porque sí, es una comparativa mientras hablemos de 65 pulgadas. Pero si nos vamos a 83... Exacto. Ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, es decir, cuando hablamos de la C5, que es buena, es muy buena gama media, tú puedes ir a la C5 a la versión que quieras. Exacto. Ahí la has dado. Es que yo creo que es ahí donde es más interesante esta tele. Es que quien quiere una tele buena en gran tamaño, es que se coge esta en 83 y tiene un pedazo de televisor. Y yo digo, la otra, la cara opuesta de la moneda es la C8K, pero claro, estamos hablando de mini LED. Entonces, claro, si tú quieres mini LED, la mejor que te puedes comprar probablemente sea la C8K. Si quieres OLED en gama media y en ese rango de precio, yo creo que es la C5. Sí, sin duda. O sea y además puedes ir a buscar las pulgadas que quieras. Y sin miedo. Pasa por 83, a 65, 55, la que tú quieras, que va a tener las mismas prestaciones y no van a jugar al trilero contigo. Como puede hacerte Samsung, que te puede colar ahí un panel que depende. Porque yo no sé cómo está esto. Sé que me han dicho que en otros países no pasa con las pulgadas distintas, o que otros paneles sí que son QD-OLED. Y hablo de lo que conozco aquí que cuando en Samsung compras un panel que no es el de 65, pues te puedes llevar un White OLED perfectamente. O sea... Claro. Y eso es una putada. Porque si tú vas al vendedor y el vendedor lo identifica y te lo explica bien, no pasa nada. Porque te va a vender lo que quieres al final, ¿no? Pero si no lo sabe o no lo identifica bien, te puede colar un panel que no sea QD-OLED y te llevas un White OLED, ¿no? Sí. Vale, pues si quieres hacemos ya un último repaso rápido a RThings y con esto ya despedimos el vídeo así para las 4 cositas que nos hayamos dejado. Así que vamos allá. Bueno, pues pasamos al review de la C5 en RThings para ir un poquito al grano. Tampoco lo importante ya lo hemos explicado con el PowerPoint de Óscar.
Pero bueno, vamos a ir a un par de detalles que nos hemos dejado en el tintero, ¿no? Aquí ya nos hablan de las notas que le han dado, un 8,6 en uso mixto. Creemos que es una nota muy alta para ser una gama media. Acordaros que es que no estamos hablando de una G, estamos hablando de una C5 y que tiene un 8,6. Y ojito, que en cine le dan un 8,8. O sea, es que poca broma. Entonces, bueno, vamos a ir bajando. Y bueno, el único contra que le ponen, así importante, es el tema de la luz directa a la pantalla. Yo imagino que aquí estamos, al ser un panel gloss y no ser mate, pues bueno, reflejará un poquito más que una luz muy, muy directa. Esto ya hay que entraremos en... Y nada, Óscar, si quieres comentar alguna cosita, pero yo lo que me iba a centrar es las cosas así más llamativas. Lo más importante que son los degradados para que... Sí, yo quería ir a los degradados porque no lo hemos mencionado y para mí es un tema importante el tema de los degradados. Ah, bueno, ojito. El procesado. El procesado. Ahí OTF. lo tienes. Es que le dan un 8,9 a la curva EOTF. Y en el suavizado en contenido de baja calidad, ojito Sony, que te empiezan a pisar los talones, un 8,7. En suavizado en contenido de baja calidad. Le dan en suavizado un 9 y en preservación de detalle un 8. O sea, es capaz de suavizarte y no fastidiarte el detalle. O sea, tiene un procesador muy bueno. Y ahora nos vamos, que esto ya es la leche. Es que esto yo no quería saltármelo. Que tiene un 8,5, le dan el aumento de escalado. O sea, quiero decir, ojito con Sony, que creo que está en un 9 por aquí, ¿no? Un 9 con algo. O sea, que una C, vamos, que le vas a poner un DVD en calidad malísima y se va a ver muy bien en una C5. A todos aquellos que tengáis vuestras colecciones en DVD y en formatos de mala calidad, por fin podemos recomendar una LG, y encima una LG de gama media, para que pongáis vuestros DVDs y que va a tener un escalado muy bueno, con una nitidez muy buena en contenido de baja calidad de DVD. O sea, ¿cuál es la resolución de DVD? ¿480, Óscar? Sí. 480. Sí, 480. O sea, tú vas a poner contenido en 480 y se va a ver muy bien en esta serie. Y el punto que yo no quería dejarme, que aquí es una cosa que yo siempre he hecho mucho hincapié en todos los vídeos, es el tema de los degradados HDR. Aquí es una cosa que siempre, cuando empezó la tecnología QD OLED, le sacaba mucha ventaja al White OLED. Pero es que este año, ojito, porque entre LG, o sea, entre su G5, que lo hace muy bien con esta nueva estructura de píxeles, pero es que con una C ya estamos viendo, y aquí a lo mejor es donde tienes razón en tu teoría, porque a mí no me cuadra que una C pueda tener este degradado HDR nativo tan bueno. O sea, fíjate las notas, un 8,5 de media en degradado HDR, que el gris del 100 al 50 un 8, luego al blanco otro 8, al rojo un 8, del rojo al rojo de un 10, y luego todas son un 8, y del azul al azul otro 10. Y ahí es donde está la clave, y yo creo que a lo mejor tiene sentido tu teoría. Un 10 en el azul, degradado azul. Sí, por eso os digo que a mí me suena a eso, ¿vale? Yo no. Es que vamos a pararnos aquí. Panel White OLED. ¿Cuál es el problema de los paneles White OLED? Que lava. ¿Cuál es el talón de Aquiles de los paneles OLED? El azul, hasta la llegada del FOLED. C5, le dan un 10 en degradado azul. No hay más preguntas. Puede ser que tu teoría sea cierta. Yo por eso, o sea, si tú miras la historia de LG con todo el tema de las dificultades que ha tenido con todo esto, y este año, y además lo estuvimos hablando, que aquí Aulus le ha comprado material, cuando tú compras el material y LG se pone a hacer los displays, no le cuesta nada hacer un stack. ¿Me entiendes? A lo mejor no tienes los dos stacks de FOLED, a lo mejor tiene uno y lo combina con uno de los antiguos, pero ahí ya tienes una razón para poder subir el brillo y no tener tanto, ¿sabes? Tanto miedo a los quemados, ¿no? Sería una razón lógica, ¿no? No, es que no había caído en ese detalle, Óscar. Es que al ver el degradado azul que le dan un 10 en un panel White OLED, es que dice mucho.
Y bueno, y veis que aquí en el modo gaming todo a tope, todos los checks. O sea, es que aquí no hay más que decir, ¿no? Y ojito con la tartamudez, que es increíblemente alta. Y esto también me hace dudar que es un panel de 165 Hz capado a 144. Porque tiene un tartamudeo muy alto, pero muy alto. Ojito lo que le pasaba a la Bravia 8. 2, que tiene un tartamudeo equivalente a un QD-OLED de Samsung de 165 Hz yendo a 120. Estas son estas costuras que se le ven a los paneles nuevos, ¿no? Que tienen mucho tartamudeo. Y este tiene un tartamudeo a la altura de panel de 165. Del panel de 165. Sí. Fácil. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque son los datos que quería resaltar. Pero cuanto menos creo que es a tener en cuenta tanto tu teoría como la mía. Y yo creo que a lo mejor las dos son correctas. O sea, a lo mejor son ciertas las dos. Sí, pueden ser. Pueden ser las dos y ya te lo he dicho. Tu teoría la comparto porque yo tengo la C9 y la C9 es como una lámina. ¿Sabes las láminas estas que salen, el modelo este que es transparente del eje? Sí. Bueno, la que era la E. No, tú dices vale. Tú dices la que es transparente. Exacto. Pues la C9, si tú miras el panel que yo tengo en la televisión en el dormitorio, la C9 es muy fino. No, o sea, eso no tiene... No. Es más, te voy a contar que yo hice... Al principio del canal hice un unboxing de una CX y mi padre tiene una C8. Las antiguas, ¿eh? Y tengo un amigo que tiene la C9, que es la que tienes tú. Y al montarla es que creíamos que se nos iba a partir el panel, porque... Yo siempre tenía una manera de montar las teles. Las acuesto con una manta o las pongo de una manera. Y tú sabes que al levantarla es que literalmente el panel se doblaba por los cantos. O sea, daba un mal rollo de que eso se iba a partir porque era un cristal y veías como el cristal cedía del peso, sobre todo el modelo 65 pulgadas. Lo ves de perfil y ves que hace así, que se está doblando del peso. Sí. O sea, por eso te digo que comparto tu teoría porque he visto la C5 y la C5, ese grosor que tiene, que es de 5 milímetros, que parece poco, pero 5 milímetros es lo que tiene la 90J, más o menos. Entonces me cuadra perfectamente que pudiera tener también un disipador. Y no lo digan, evidentemente. Bueno, entonces LG puede ser que nos haya colado un disipador y puede ser que nos hayan metido FOLED y en una C. Bueno. Sí. Los datos están ahí, tiene unos datos buenísimos, tiene unos datos de gama alta. Es que estamos hablando todo el rato de una tele de gama media, pero porque es la C. Pero es que podría ser una tele de gama alta, perfectamente, con esas prestaciones. ¿Qué es lo que diferencia de una tele de gama alta ahora mismo a la C? Pues yo creo el tema de los hercios, que no tiene los 165, que tiene los 144. Y poquitas cosas más, que no tienen una nueva estructura de píxeles. Yo ya te digo, o sea, la C5, estructuras OLED, sin mencionarlas, con un panel de 165 Hz capado a 144. Lo acabas capando todo. O sea, una Bravia 8.2, pero mejor hecha, ¿no? Exacto. Vale, ya está. Bueno, pues nada, Óscar, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha quedado un vídeo bastante bueno, un podcast, en este vídeo podcast, ya sabéis, pasaros por nuestro canal de Telegram, los damos en el chat, sabéis que también podéis escuchar estos podcasts en formato audio en iVoox, que también va aumentando la comunidad de iVoox, que ya... No somos muchos ahí, pero veo que cada vez hay más gente que se descarga y nos escucha, supongo que en el coche, en los viajes, en esta época así que aún hay gente que aún le queda vacaciones y pues mejor que escuchar la radio a lo mejor o el Spotify, pues prefieren escucharnos a nosotros, nunca se sabe. Y nada, pues lo dejamos aquí, ¿no, Óscar? Un vídeo muy bueno. Tenemos que hacer C8K. Correcto. Tenemos que hacer versus. Un versus de la LG, la C5 contra la Samsung, ¿no? ¿Sería? Exacto. Y también que estoy trabajando, acabando de terminar, el tema del FOLED, ¿no? De la estructura, para que la gente entienda un poquito los cambios que han habido desde el inicio hasta las fechas de ahora, ¿no? Es un trabajo que estoy haciendo y cuando lo tengamos también terminado, pues lo... Bueno,
lo presentaremos. No me gusta prometer demasiadas cosas porque a lo mejor luego el tiempo no nos lo permite, pero que sepáis que tenemos muchos proyectos por delante, porque también tenemos pendiente un vídeo con Gerard del tema de sonido, de un debate interesante que llevamos planteando bastante tiempo en el canal. Luego, más cositas que se nos van ocurriendo, pero claro, que al final no sé si habrá tiempo para todo, pero nosotros lo vamos a intentar, y sobre todo el tema de los versus que gustan mucho y análisis, y que nada, cuando nos demos cuenta estamos hablando otra vez del CES. Y estamos hablando de las filtraciones que haya. Bueno, de la Bravia 10 creo que no, hasta principios de marzo o finales de marzo creo que no sabremos nada, ¿no? Porque se esperarán a su evento seguramente. Sí, así que bueno. Pues nada, lo dejamos aquí. Que vaya bien, dale like, suscribiros y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.